I'm in love with your body. Bien, pues el primer ejercicio de este modelo de las directrices de selectividad para el 2017 pues sería el ejercicio de formulación, ¿vale? El ejercicio de formulación, primero nos encontramos un óxido, pues óxidos ya sabemos que son combinaciones, en este caso de un metal con un oxígeno. El oxígeno siempre le dará su valencia al otro elemento, que es 2, y el platino pues actúa con 2 y se lo da al oxígeno. Simplificamos y tenemos que el óxido de platino quedaría como esto, ¿de acuerdo? Sulfito. Bueno, vemos que la terminación ito la cambiamos por oso y formulamos primero el ácido sulfuroso. El azufre, recordamos, actúa con valencia 2, 4 y 6 y la terminación oso corresponde a la valencia 4. Formulamos el ácido, que no le ponemos el 4, aquí un menos 2, buscamos el primer número que al multiplicar por 2 supera el 4, en este caso el 3, 3 por 2, 6, menos 4, 2. O sea que quedaría como H2SO3, vale. Quitamos el hidrógeno, eliminamos el hidrógeno y sustituimos por el metal cadmio. Dejamos este 2 y la valencia del cadmio la pondríamos aquí, ¿vale? Que es 2. Simplificamos y ya tendríamos el sulfito de cadmio. CdSO3. Ciclopenteno, pues una cadena cerrada, ¿verdad? De 5 lados y donde nos parezca pondríamos un doble enlace por la terminación eno, ¿de acuerdo? El D es un sulfuro, ¿vale? La azufre está actuando con valencia negativa, ¿vale? Menos 2 y esto más 1, pues esto es sulfuro de amonio, ¿no? Sulfuro de amonio. El E es un hidróxido, ¿vale? Lo vamos a nombrar en sistemática, trihidróxido de cromo. Trihidróxido de cromo o hidróxido de cromo 3, también sería válido en stock, ¿vale? Y la última pues tenemos un compuesto orgánico, un alcano, ¿vale? De 4 carbonos, o sea, es un butano, y con 2 radicales metiles en el carbono 2, ¿no? Pues entonces sería, localizamos 2, 2 para localizar los 2 metiles, dimetil, ¿vale? Di, porque son 2, y butano. Vale, con esto estaría la primera parte de formulación. Vale, ahora me dan dos elementos de número atómico 38 y 35 y me pide, primer apartado, escribir sus configuraciones electrónicas. Vale, si X tiene de número atómico 38, su configuración electrónica, pues que sabemos todos hacer, sería 1s2, 2s2, P6, 3s2, P6, 4s2, D10, P6, 4S2, perdón, 5S2, a ver, y aquí ya creo que habíamos terminado, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30 y 8, vale. Y la configuración electrónica de Z igual a 35, pues tenemos que es 1S2, 2S2, P6, 3S2, P6, D10, 4S2, P5, ¿no? Comprobamos 6, 2, 8, 10, 28, 35, vale. Entonces sería su configuración electrónica. Razones, ¿cuál será el ion más estable? El ion más estable será cuando
cuando estos elementos pues adquieran la configuración del gas noble más próximo, ¿verdad? Excepto el helio, todas las configuraciones de los gases nobles sabemos que son del tipo S2P6, ¿no? Excepto el helio, que es S2. Entonces, para adquirir el primer elemento configuración de S2P6, lo más cómodo, lo más fácil sería perder estos dos electrones, ¿no? Con lo cual se quedaría, si pierde dos electrones, se quedaría con carga 2 más, ¿vale? Y su configuración, pues tendríamos que 1S2, 2S2, P6, 3S2, P6 de 10, 4S2, P6, tendría configuración de gas noble, ¿verdad? S2P6. El otro elemento, observamos que para adquirir configuración de gas noble le faltaría ganar un electrón aquí, ¿no? Ya tendría S2P6, ¿vale? Si gana un electrón, se queda cargado negativa. Esto es el elemento I, ¿verdad? Este elemento I lo cambiamos, ¿vale? El elemento I, si gana un electrón, se quedaría así, ¿vale? Entonces su configuración 1S2, 2S2, P6, 3S2, P6 de 10, 4S2, P6. Vale, observamos, ya metiéndonos en el apartado C, observamos que los dos elementos son isoelectrónicos, o sea, igual número de electrones y de la misma manera configurados, ¿vale? Tienen una corteza exactamente igual, ¿eh? Todos los dos tienen 4 capas, con los mismos electrones en cada capa, distribuidos de la misma manera, ¿vale? Y entonces me pregunta, ¿cuál es el radio? Claro, si me fijo en las capas, en principio pues las capas son las mismas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues la diferencia es que el primer ion tiene 38 protones en su núcleo, ¿vale? Tiene sus 4 capas distribuidas de esta manera, y el otro, pues, el otro ion tiene 35 protones, ¿vale? Y también tiene sus 4 capas distribuidas de la misma manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la carga nuclear del primero es mucho más grande que la carga nuclear del segundo. Entonces, atrae con más fuerza a los electrones y hace que este ion sea más pequeño, ¿vale? Que este ion sea más pequeño que el segundo. Luego, el ion X más 2 es más chico que el ion I menos 1 porque tiene mayor carga nuclear, ¿de acuerdo? Vale. El tercer problema, nos dan una reacción, ¿vale? Un equilibrio homogéneo, pues están todos en estado gaseoso, un equilibrio exotérmico, además, porque desprende energía, el T es negativo, y unas condiciones de temperatura me dan su valor de K sub P. Entonces me dice que responda verdadero o falso y de forma razonada los siguientes apartados. El valor de K sub C será siempre mayor que el de K sub P. Vamos a ver, sabemos que hay una relación entre K sub C y K sub P que dice que K sub C es igual a K sub P por RT elevado al incremento, al menos incremento de moles en estado gaseoso, ¿verdad? ¿Cuánto vale el incremento de moles en estado gaseoso? Pues tenemos aquí un mol, ¿verdad? Y aquí tenemos 3, 1 menos 3 sería menos 2, que al sustituirlo aquí quedaría positivo, ¿verdad? K sub C es igual a K sub P por 0,082 por la temperatura en Kelvin, que serían 573, elevado a 2. Si este número es mayor que la unidad, al elevado al cuadrado y multiplicarlo por K sub P, que lo es, ¿vale? Pues K sub C sí será mayor que K sub P, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces el primer apartado sería pues verdadero. El apartado B. Aumentando la presión se obtendrá mayor rendimiento en el proceso de síntesis o de formación de metanol. Vamos a ver. ¿Qué ocurre si yo aumento la presión? Ahora mismo esta reacción, este sistema está en equilibrio, ¿no? Si yo aumento la presión, me rompo el equilibrio y el sistema, según principios de Le Chatelier, tiende a restablecer de nuevo el equilibrio, ¿vale? Hay un desplazamiento hacia un lado hacia el otro hasta que de nuevo se vuelve a alcanzar el equilibrio para esta temperatura, porque cada temperatura tiene unas constantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actúa el sistema cuando aumenta la presión? Pues como la presión se define como el choque, las partículas entre ellas y entre las paredes del recipiente que lo contiene, mientras menos partículas choquen, menos presión habrá, entonces lo que quiere es volverla a bajar. Por lo tanto, se desplazará hacia donde menor número de moles en estado gaseoso hay. Si aquí tenemos 3 y aquí tenemos 1, se desplazará hacia la derecha, ¿vale? Habrá un desplazamiento hacia la derecha y por lo tanto el rendimiento, la formación de metanol aumentará, ¿de acuerdo? Entonces es correcto lo que dice el apartado B, ¿vale? Repetimos, habrá un desplazamiento hacia la derecha, ¿vale? Porque es donde menor número de moles en estado gaseoso tenemos, ¿vale?
y entonces si se desplaza hacia la derecha, pues evidentemente habrá un mayor rendimiento, una mayor formación de metanol, ¿vale? Entonces pues tenemos otro apartado verdadero, ¿vale? Una disminución de la temperatura supondrá un aumento de la constante del equilibrio. Bueno, sabemos que la temperatura es el único factor, ¿no?, que va a afectar a la constante de equilibrio, ¿vale? Entonces, si disminuye la temperatura, si la temperatura disminuye, según principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplaza en sentido exotérmico, ¿no? Exotérmico. En este caso, el sentido exotérmico sería el sentido directo de la reacción, porque la reacción es exotérmica, se habrá un desplazamiento hacia la derecha. Si hay un desplazamiento a la derecha, sabemos que caso C sería la concentración de H3OH partido concentración de CO por la de H2 al cuadrado, ¿no? Entonces, si hay un desplazamiento hacia la derecha, aumenta el producto, aumenta el metanol, entonces la casus C aumentará, sí. Si la casus C aumenta, la casus P también, ¿de acuerdo? La casus P pues también debe de aumentar, ¿de acuerdo? Pues entonces, verdadero también. ¿De acuerdo? Con esto pues estaría listo el tercer ejercicio de... Bien, de los siguientes compuestos orgánicos me pide que justifique qué compuesto puede presentar isomería óptica. Bueno, para presentar isomería óptica la condición necesaria y suficiente es que ese compuesto presente lo que se llama un carbono quiral o asimétrico, que es aquel carbono que está unido a 4 radicales diferentes. Bien, si cogemos el primer compuesto y lo desarrollamos, observamos que el segundo carbono está unido a 4 radicales diferentes, por lo tanto es un carbono quiral o asimétrico. ¿Vale? Vemos que este carbono está unido por un lado a este radical, a este y a este, que son 4 y distintos, por lo tanto pues presenta isomería óptica, ¿de acuerdo? Entonces este sería, pues si los numeramos, este sería el primero, es el que presenta isomería óptica. ¿Qué compuestos son isómeros de posición? Pues si observamos el 1 y el 2, vemos que el 1 es el 2 cloropropanol, tiene un grupo alcohol, y el segundo compuesto observamos que es 3 cloropropanol. Vale, son isómeros porque tienen el mismo número de átomos de cloro, carbono e hidrógeno y oxígeno, y la cadena principal es prop, ¿vale? Lo único que se diferencia es la posición del cloro, ¿no?, que uno está en el carbono 2 y otro en el carbono 3. Por lo tanto, presentan isomerías de posición, el 1 y el 2. Indique qué compuesto es isómero funcional, pues es aquel que, manteniendo el número de átomos, tiene funciones distintas. Entonces, si observamos aquí, este compuesto es isómero funcional con respecto a este, porque mira, tenemos un átomo de cloro, de carbono tenemos 4, 1, 2, 3, 4, hidrógeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y oxígeno 1. Sin embargo, esto es un aldehído, ¿vale? Y esto es una acetona, por lo tanto, este compuesto presenta isómero funcional con respecto al compuesto 3. Muy bien, pues esto es todo. Bueno, el quinto ejercicio me dan una reacción, ¿vale? Lo he resumido un poquito. En definitiva, el apartado A lo que me pide el ajuste iónico molecular, y el apartado B es un problema estequiométrico donde me pide la masa de cobre que se espera ser oxidada por 1 mililitro de ácido nítrico, que dice que es de 70% en masa comercial, y su densidad 1,42. Vale. Lo primero pues sería poner los números de oxidación, ¿vale? Sabemos que el oxígeno siempre es menos 2, que esto es más, bueno, siempre no, excepto los peróxidos. El hidrógeno es más 1, 3 por 2, 6, menos 1, esto sería más 5. El cobre en su estado fundamental 0. Esto está actuando con más 2 porque lo vemos aquí. Esto es menos 2, 3 por 2, 6, menos 1, 5, ¿verdad? Esto es menos 2, esto es más 2, menos 2 y más 1. Entonces tenemos que observar quién se reduce su número de oxidación y quién aumenta su número de oxidación, ¿vale? Yo estoy observando aquí que
el nitrógeno pasa de 5 a 2, ¿no? Eso es una reducción, ¿verdad? Vamos a ponerla. Entonces, hemos dicho reducción. Que sería NO3 menos, aquí está estando con el número de oxidación 5, que va a pasar a NO con número de oxidación más 2, que vemos que es de 5 a 2 van 3 electrones, ¿de acuerdo? Además vemos que aquí hay 3 oxígenos, que aquí hay 1, luego le sumo 2 moléculas de agua para que tengamos el mismo número de oxígenos en ambos lados, ¿verdad? Ya tendríamos 3, pero ahora vemos que aquí hay 4 hidrógenos, que aquí no hay, pues le sumamos 4 protones en este lado, ¿de acuerdo? Después tenemos que buscar una oxidación, Una oxidación es aquel que su número de oxidación aumenta. Bueno, pues si nos fijamos es el cobre, ¿verdad? El cobre pasa de cobre 0 a cobre 2 más, ¿vale? Cobre 0 a cobre más 2, donde intervienen 2 electrones, ¿vale? Aquí no habría que añadir agua porque no hay oxígeno, ¿vale? Ya tendríamos las 2 semireacciones de oxidación-reducción. Para que los electrones se nos vayan, tenemos que multiplicar la primera ecuación por 2 y la segunda ecuación por 3, ¿vale? Y sumar ambas ecuaciones. Vamos a multiplicar la primera por 2, tenemos 8 protones, 2 iones nitrato, bajamos abajo 3 cobres, sigo por aquí, 2 monóxidos de nitrógeno, 4 aguas y 3 iones cobre 2 más. Vale. Bien, esto sería lo que sería la primera parte, el ajuste iónico, ¿de acuerdo? Este sería el ajuste iónico de la reacción. Ahora vamos con el ajuste molecular. Vamos a ver, tenemos 8 protones. ¿Quién necesita en esta parte protones? Pues el ácido nítrico. Entonces con 8 protones puedo formar 8 moléculas de ácido nítrico. ¿Cuál es el problema? El problema es que de ion nitrato solo tengo 2. Entonces habría que sumarle a ambos lados el resto, que serían 6, ¿no? 6NO3 para que fuesen 8 y aquí también para equilibrarlo, ¿verdad? 6NO3 menos. Y cobre, bueno, el cobre va solo, más 3 cobres. Me paso a la segunda parte, esto no hay que hacer nada porque ya es una molécula, el agua se quedaría tal cual, y ahora con 3 cobres y 6 nitratos podemos formar 3 moléculas de nitrato de cobre 2. ¿Vale? Observamos que me hacen falta 6 nitratos y 3 cobres, que son justo lo que tengo. Vale, con esto ya tendríamos el apartado A, el ajuste molecular. Y ahora me pregunta la masa de cobre. La masa de cobre que puede ser oxidada por 1 mililitro por 0,001 litro de ácido nítrico del 70% en masa, porque es comercial, y densidad de 1,42 gramos mililitros. Bueno, pues entonces esto me interesa dejarlo en mililitros, vale. Bien, de acuerdo. Pues, vale, vamos a partir del mililitro que tenemos de ese ácido comercial, 1 mililitro de disolución de HNO3, que no es pura, que es comercial. Sabemos que esta disolución, cada mililitro de esta disolución, pesa 1,42 gramos de disolución de ácido nítrico, ¿no? La densidad es una relación masa-volumen, ¿vale? Y después sabemos que de cada 100 gramos de esta disolución, de ácido nítrico, 70 gramos serían puros, serían disolutos. Pasamos a moles. Un mol de ácido nítrico, si lo calculáis, pues serían 63 gramos. Y ahora vemos pues la relación molar, que la tenemos aquí entre el ácido nítrico y el cobre. Por cada 8 moles de ácido nítrico tenemos 3 de cobre. Lo ponemos de forma que se vayan los ácidos nítricos, esto iría abajo. Por cada 8 moles de HNO3 necesitamos 3 moles de cobre.
y como lo que me han pedido es la masa, pues paso un mol de cobre a gramos con su masa molecular, que la tenemos por allí, 63,5 gramos de cobre. Hacemos los cálculos. Bien, y ya por último, pues calcular todo esto, ¿vale? Pues sería 1.42 por 70, 63,5 dividido de 100 por 63 por 8, obteniendo un valor de 0.376, redondeando, gramos de cobre. Muy bien, pues eso sería todo. Vale, pues me dan un equilibrio ácido-ácido, en este caso ácido, ¿vale? Del ácido cloroso y me piden pues los gramos de este ácido que se necesitan para preparar 100 mililitros de una disolución cuyo pH vale 2, además de calcular el grado de disociación. Vale. El ácido cloroso, HClO2, ¿vale? Más agua, disolución acuosa, pues sabemos que actúa como ácido, cediendo su protón, ClO2-, quitando H3O+. Si ponemos las concentraciones iniciales y las concentraciones en equilibrio, ¿vale? Tenemos que, bueno, no la conocemos, de esto inicialmente no hay nada, esto sería C por 1 menos alfa, C alfa y C alfa, como sabéis, ¿vale? Me dicen que el pH es 2, bueno, el pH que era el menos logaritmo de la concentración de H3O+, en este caso vale 2, ¿no? O sea que el logaritmo de C alfa, que sería la concentración de H3O+, es igual a menos 2, o lo que es lo mismo, C alfa es 10 elevado a menos 2, 0,01, ¿vale? Esto lo dejo por aquí aparcado. Por otro lado, sabemos que la constante de acidez sería concentración de los productos partido concentración de los reactivos sin incluir el agua, ¿no? ClO2- por H3O+ partido la de HClO2, ¿no? Esta sería la constante de acidez, ¿vale? Vamos a sustituir, tenemos que esto valdría pues C alfa por C alfa partido de C por 1 menos alfa. Podemos quitar esto con esto. Además sabemos que C alfa vale 0,01, luego me quedaría 0,01 alfa partido de 1 menos alfa. Esto lo podríamos despreciar si fuese pequeño, pero esta casual no es muy pequeña, por lo tanto lo vamos a dejar, lo vamos a hacer con todo sin despreciarlo, ¿verdad? Esto es igual a K sub A. Si multiplicamos en cruz, obtenemos que 0,01 alfa es igual a K sub A menos K sub A alfa. Paso todo lo que tiene alfa primer miembro y tenemos que alfa multiplica a 0,01 más K sub A, que es 0,011, igual al K sub A, y de aquí podemos obtener alfa, ¿vale? Bien, vamos a ayudarnos a la calculadora. K sub A, que sabemos que vale 0,011. Vale, pues 0,011 dividido de 0,11, ¿vale? Y obtenemos, a ver, vamos a repasar cálculo. Bien, pues si no nos hemos equivocado, 0,52, ¿vale? El alfa sería 0,52. Y ya con esto hemos contestado, nos hemos adelantado y hemos contestado el apartado B. Vale, pero si ya conocemos alfa, podemos calcular la concentración. La concentración sería 0,01 partido de alfa, que es 0,52. ¿Vale? Aprovecho este dato por 0,01. Tenemos que la concentración molar es 0,0190 periódico. ¿Vale? Sería concentración molar. Me estaban preguntando los gramos, ¿no? Me voy a venir aquí. Para preparar 100 mililitros, o lo que es lo mismo, 0,1 litro. 0,1 litro de disolución de HClO2. Bueno, pues si sabemos que, vamos a ver, 1 litro de disolución
de HClO2 contiene 0,0190 moles de HClO2 y además sabemos que un mol de HClO2 son, vamos a calcularlo, sería 35,5 del cloro, 36,5 sumándole el hidrógeno, más 32, ¿verdad? Pues serían 68,5 gramos de HClO2. Hacemos nuestros cálculos. Entonces tenemos 0,1 por 0,01 por 68,5, ¿vale? Y si los cálculos están bien, tendríamos una masa de 0,131 gramos de HClO2, ¿vale? Y con esto pues estaría el apartado A también resuelto y la